Carta del más allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 11. Atendedme bien los que me leáis, hacedlo despacio y no a la ligera. Cuantos hemos pasado el límite de la vida mortal, carecemos de fe y de esperanza, entendidas tal como las definen la doctrina y el lenguaje de los humanos. Si por fe entendemos creer en la existencia de Dios, no es eso lo que hay en mí, porque yo no creo que Dios exista. Yo sé que existe Dios. Entre el creer y el saber hay la distancia que va de la hipótesis al axioma, de la suposición a la certidumbre. Creer es tener una cosa por probable, creer es dar por cierto lo que no está demostrado. Axiomático, en cambio, es lo incontrovertible, lo evidente. Con la virtud teologal de la esperanza acontece lo propio. Consiste en creer, de nuevo el verbo que supone, que Dios nos dará en su día los bienes prometidos. Y yo no supongo, no aventuro hipótesis, yo sé porque he visto. Pero hay una tercera virtud teologal que adquiere en las almas purificadas o en las vías de purificación una intensidad inefable que está perfectamente definida en la lexicografía cristiana. Y esta es la caridad, el amor a Dios y a sus criaturas. Hoy voy a referirme solo a las criaturas. En otro lugar dije que cuando mi alma esté totalmente purificada, gozará de todas las cualidades de los cuerpos gloriosos, entre ellas la imposibilidad o incapacidad de padecer. Pero yo no he adquirido aún esta cualidad. Lo recuerdo aquí para añadir que amor y dolor están intensísimamente ligados en la caridad. Dolor por la separación de lo que más se ama, que es Dios, y dolor por el conocimiento de las miserias de las criaturas a quienes se ama y a quienes no se deja de amar. Esto es muy importante entenderlo, por muy grande que sea el dolor que produzca el conocimiento de sus miserias. Y este dolor, que no puede eludirse ni atemperarse, es el que experimenté cuando, semanas más tarde del episodio precedente, escuché decir a Pepe Ruiz, dirigiéndose a su jefe: «Tenías razón, María Luisa, tus sospechas estaban fundadas. Emilia y Salvador son amantes desde hace varios años. Te haré un informe escrito que te sorprenderá». Yo no tuve necesidad de que este escrito fuese redactado. Lo leí en la mente de Pepe Ruiz. Sus encuentros secretos, el lugar donde se veían y el grado de su intimidad. «Tenemos, por tanto», exclamó Pepe Ruiz con aire profesional, «un hombre más que añadir a la lista de sospechosos: Salvador tierno». Hubo un corto silencio. «¿Hay que añadir uno más?», exclamó Mónica mientras mordisqueaba el puntero de un lápiz. «¿Un sospechoso más?», preguntó María Luisa. «Por supuesto», insistió Mónica. «Hay que añadir
a la lista de sospechosos a Emilia, la viuda de Sebastián Casares. Fue tan intenso el dolor de aquel espíritu a la intemperie que yo era, que experimenté algo semejante a lo que es el desvanecimiento en el cuerpo cuando éste ha llegado al límite de lo soportable. Ya sé que hablo con palabras inapropiadas. Todos tenemos experiencia de moribundos cuyo tormento físico es tan insufrible que claman por la eutanasia, o bien para que los médicos no les prolonguen la vida y con ello el sufrimiento, o bien para que acaben con ella y con un daño que no pueden soportar. Desean la muerte porque es menos terrible que el dolor. En tales casos, el cuerpo se le aplican calmantes que adormecen los sentidos y amortiguan el suplicio. Pues bien, hablando por aproximación y para ser entendido por vosotros los que me leéis, diré que yo experimenté en mi espíritu una sensación semejante a lo que la morfina piadosamente aplicada puede representar para el cuerpo. Me sentí súbitamente en levitación, como si una fuerza desconocida quisiera elevarme por encima del dolor y consolarme. Todo esto es muy oscuro, próximo a lo ininteligible, pero rechacé este alivio espiritual. El justo entre los justos dijo en el huerto: «Aparta de mí este cáliz». Yo dije lo contrario: «No apartes de mí este cáliz», porque yo no era justo y tenía conciencia de ello y sabía que aquella sensación lacerante me purificaba. Y yo deseaba esa purificación, pues me sentía atrozmente responsable de las causas de mi desconsuelo. La infidelidad, la deslealtad, el engaño, la gran mentira de Emilia hacia mí no me herían tanto como el conocimiento perfecto, la lucidez incontestable de que yo era directamente responsable de aquella infidelidad, de aquella deslealtad, de aquel engaño. Y precisamente por entenderlo deseaba purgarlo. No anhelaba el alivio, anhelaba la pena, la deseaba, la exigía. Prefería abrazarme a mi dolor, copular con él, que aceptar el consuelo. En otro lugar hablaré de la mitigación que evidentemente existe entre cuantos se hallan en su purgatorio. Solo quiero anticipar que una de las características de la situación en que me encontraba es la aceptación del daño, más aún el deseo del dolor para purgar la propia culpabilidad. Y mi deseo fue satisfecho. Isabel López Arias, Isabel López Arias. ¿Por qué me vino su nombre súbitamente a la memoria? Estuvo en mi capilla ardiente, rezó una extraña oración cuyas palabras entendí, mas no su sentido. Era íntima amiga de mi mujer y no obstante Emilia la recibió con sorprendente frialdad. Isabel se había acercado a ella, que rezaba junto a mi cadáver, y la besó. Percibí en Emilia un gesto de desagrado, como si aquel beso y aquel pésame le parecieran inoportunos y desafortunados. Muy poco después tuve la acuciante sensación de que Rudy me llamaba y mi espíritu se evadió de la capilla y acudí junto a mi hija. Inexplicablemente el recuerdo de aquella mujer, pintora afamada y consagrada, viuda desde hacía 8 años de un gran amigo nuestro, se introdujo en mi pensamiento como una obsesión. Y la verdad me fue revelada. Oí a Emilia, muchos años atrás, preguntarle por qué, siendo como era joven y atractiva, no volvía a casarse,
a lo que Isabel respondió: «Muchas mujeres se creen casadas y son en realidad viudas». No necesitó Emilia preguntar qué había querido decir, pues este era su caso. Desde 3 años antes yo había renunciado a toda intimidad con ella, y Emilia era joven y bonita, y no podía menos de reclamar o de anhelar lo que le era negado. «Yo tengo resuelto este problema», comentó Isabel. «Como comprenderás, pretendientes no me faltan». Guardó Emilia silencio e Isabel añadió: «Como no te faltarían a ti si te lo propusieses». «Eres un demonio», comentó Emilia riendo, pues nunca, ni por pensamiento, le turbó la tentación de serme infiel. Y aquel día, en cambio, pensó, refiriéndose a mí, que si tal cosa ocurriera, me lo tendría merecido. ¡Ah, la condición humana! Existe una innata tendencia en quien ha saltado la barrera de los prejuicios sociales o morales a que otros les sigan por el mismo camino. La soledad les incomoda, la compañía les justifica. Isabel invitó a Emilia a un inocente copeo en su casa, advirtiéndole que irían algunos caballeros, pero que no deseaba en modo alguno que yo asistiese, pues era conocida mi fama de puritano y les chafaría la fiesta, que tenía como único motivo que Emilia conociera al pretendiente de Isabel, que era, según sus palabras, radicalmente adorable. Salvador Tierno fue uno de los asistentes. «¿Viene tu marido, Emilia?» «No creo. Los martes no suele poder». Y fue precisamente un martes cuando Salvador invitó en su casa. «Oh, qué pena», le dijo, «que Sebastián no haya podido venir». Fueron reuniones amables, corteses, animadas. Emilia volvió a sentir el halago de la frase galante, la cortesía bien dicha, la broma discreta, el humor insinuante que nunca rebasaban los límites del decoro y del respeto. La pendiente fue suave, la discreción asegurada, la complicidad de Isabel garantía del secreto. No siempre los acompañantes de esta última eran los mismos. Había una limitada gama de pintores, poetas, actores y críticos. Entre ellos e Isabel López Arias no había amor ni lo hubo inicialmente entre Salvador y Emilia. Era otra cosa, costumbre de reunirse, gusto por la conversación en común y un cierto ingrediente excitante, la clandestinidad. Los amores de mi socio y mi mujer tardaron 8 meses en consumarse. Para él era más fuerte la vanidad de la posesión que el tirón de los instintos. Para Emilia no. Deseaba saciar su insatisfacción anterior y había en su actitud un poco de desquite. Vi todo esto como en una cinta retrospectiva, por la vía del entendimiento, no de la memoria. Mas ésta colaboró cruelmente a dar explicación a retrasos inexplicables, respuestas acres, miradas patinadoras, frases evasivas. ¿Cómo entender la sequedad de Emilia con Isabel López Arias el día de mi entierro? Ante el trance supremo de la muerte, le parecía una profanación estar junto a mi cadáver con la mujer que la indujo a serme infiel. ¿Fue aquel desagrado un tardío y póstumo homenaje de respeto hacia el cuerpo que la tuvo entre sus brazos, inertes ya para siempre? Quise aferrarme a esta idea. Pedí a mi Creador que, ya que era verosímil, la hiciese cierta, porque el otro supuesto era demasiado atroz, y este era interpretar en aquel trance la repulsa de Emilia hacia Isabel como un desasosiego producido por la presencia de la única persona que sabía que mi mujer tenía motivos para disparar contra el hombre que la despreciaba y la empujaba a la degradación.